¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión vamos a ver el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. Y esta la podemos definir como un síndrome clínico que consiste en dolor abdominal bajo, flujo vaginal y que se presenta por la infección ascendente de gérmenes procedentes del cervix. Ahora, en cuanto a la salud pública, recuerda que esta es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en la mujer en edad reproductiva. De ello se sabe que puede llegar a afectar o llega a estimarse cada año más de 1 millón de mujeres que sufren enfermedad pélvica inflamatoria. Algo muy importante es que más de 100.000 mujeres llegan a quedar infértiles cada año como consecuencia de dicha enfermedad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, en México se considera entre los primeros 5 lugares que acuden las mujeres a consulta en primer nivel de atención médica y se ubica entre las primeras 10 causas de morbilidad general entre los 15 a 44 años de edad en las mujeres que son sexualmente activas. Ahora, en cuanto a la etiología, hay dos agentes causales, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Y aquí es un punto muy importante que tenemos que recalcar. Neisseria gonorrhoeae se considera actualmente el agente causal más frecuente de enfermedad pélvica inflamatoria. De hecho, la prevalencia de la detección de IgG es de 13.7% y de IgA 14.3% comparado con Chlamydia trachomatis, donde la IgG se observa la prevalencia de 11.4% y de IgA de 4.4%. Pero ¿por qué entonces se cree que actualmente la clamidia tiene o se detecta más? No es que que Neisseria no se detecte, sino que los datos clínicos de Neisseria al inicio no suelen ser tan aparatosos como puede llegar a ser clamidia trachomatis. Entonces, recuerda, para examen, ¿cuál es el agente causal que más provoca enfermedad pélvica inflamatoria? Neisseria gonorrhoeae. En cuanto al diagnóstico, podemos hablar primero del cuadro clínico. Recuerda que los datos más característicos que se demostraron fueron el dolor abdominal bajo, se asocia hasta en un 90% en los pacientes. Un 70% de ellas llegan a presentar leucorrea, un 40% de ellas llegan a desarrollar lo que es sangrado irregular transvaginal y un 30% de las pacientes, y punto importante que tienes que tener en cuenta de enfermedad pélvica inflamatoria es que un 30% de los pacientes presentan antecedentes de dispositivo intrauterino. Asimismo, se pueden asociar a fiebre y dispareunia. Entonces, ¿qué nos dice la guía práctica clínica? Nos dice que se sugiere realizar un examen bimanual en toda paciente que sea sexualmente activa y presente dolor pélvico ante la presencia de algún dato de los siguientes, ya sea dolor abdominal bajo, la dispareunia, la leucorrea, sangrado transvaginal anormal o fiebre, que es lo que te comentaba anteriormente. Ahora, ¿cuándo se considera un caso clínico sospechoso? Se va a considerar cuando la paciente se encuentre o tenga la presencia de dolor abdominal bajo asociado a signos y síntomas. Pero cuando se considera definitivo, definitivo va a ser cuando tenga dolor, signos y síntomas y además ya existe un cultivo de secreción vaginal positivo para alguna de las bacterias como Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis o inclusive otra bacteria o otra agente causal. Puede ser desde micoplasma, ureoplasma, en fin algún agente causal. Pero recuerda, definitivo ya es cuando se encuentra un cultivo de secreción vaginal positivo. Ahora, también existen datos de inestabilidad hemodinámica y respuesta inflamatoria sistémica, como cual que la paciente llegara a presentar temperatura mayor a 38 grados centígrados o menos de 36 grados centígrados. Asimismo, la frecuencia cardíaca sea mayor a 90 latidos por minuto o mayor a 20 respiraciones por minuto llegar a presentar la paciente y que la presión de CO2 sea menor a 32 milímetros de mercurio. Asimismo, la presencia de leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 40.000 también se asocia a datos de inestabilidad hemodinámica o, mejor dicho, de respuesta inflamatoria sistémica. Existen datos o criterios diagnósticos de gravedad. El criterio o el grado 1 sería el grado leve, en donde la paciente no se encuentra complicada, sin masas anexiales, sin datos de abdomen agudo ni irritación peritoneal. El grado 2, que sería el moderado, sería cuando la paciente ya se encuentra complicada y existe la presencia de masa anexial, un absceso que involucra la trompa u ovario con o sin datos de irritación peritoneal. Y el grado 3 sería el grado más grave, que en el cual la paciente llega a presentar diseminación de infección a estructuras extrapélvicas, provocando peritonitis o absceso tubovárico. Y recuerda, esta clasificación de gravedad, ya sea 1, 2 o grado 3, que es el más grave, más allá de permitirnos hacer el diagnóstico, nos va a permitir llevar a cabo un buen tratamiento. Entonces, que más adelante lo vamos a ver en el video, pero eso es lo más importante. Y en cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿qué se puede utilizar? Para definir el tipo de agente causal, se puede utilizar para Neisseria gonorrhoeae la tinción de Gram, en donde se observarían diplococos Gram negativos. Y para Chlamydia trachomatis se puede utilizar inmunofluorescencia, donde se observaría positiva para dicha agente causal.
Ahora, en cuanto a pruebas inespecíficas, se podría utilizar justamente la presencia de leucocitos o abundantes leucocitos en la secreción vaginal. A la microscopía se podrían observar estos y asimismo el aumento del ABCG y PCR también nos ayudaría bastante. También se puede realizar el ultrasonido transvaginal. Este sirve como auxiliar sobre todo en procesos donde exista la presencia de salpingitis, que este lo podemos definir, recuerda, como un engrosamiento o colección en el interior de las trompas de falopio, ya sea con o sin líquido libre en el fondo del saco. Y por último, recuerda que el método diagnóstico que se considera el gold standard es la laparoscopía, pero que su uso no se justifica por el costo e invasión que conlleva el realizarla. Ahora, el tratamiento tiene que ser empírico casi siempre, esto sobre todo cuando los pacientes sean mujeres menores a 24 años y sean sexualmente activas, tengan riesgo de enfermedad de transmisión sexual o tengan dolor pélvico con uno o más de los siguientes criterios, ya sea dolor a la movilidad del cervix en un examen pélvico, dolor uterino o dolor anexial. ¿Cómo se va el tratamiento? Se tiene que clasificar antes a la paciente. Recuerda que clasificamos a la paciente según la gravedad en leve, moderada o grave. Entonces, ¿cómo se va el tratamiento? Leve, moderada, se le va a dar tratamiento ambulatorio vía oral. De primera instancia se puede darle levofloxacino, 500 miligramos cada 24 horas por 14 días, más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. De segunda línea se puede utilizar clindamicina, 450 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Y por último, se puede dar el ofloxacino, 400 miligramos cada 12 horas por 14 días también. Recuerda que el ofloxacino realmente nos recomiendan que sí se puede utilizar, pero que no forma parte del cuadro básico, por lo cual se deja de última instancia. Y aquí la recuperación de la paciente es de aproximadamente entre 3 a 5 días posterior al tratamiento. Y ahora veamos a la paciente que tiene una enfermedad pélvica inflamatoria moderada con falta de respuesta al tratamiento o se encuentra en un estado grave. Sí, aquí el tratamiento va a ser tratamiento hospitalario, o sea, se va a dar tratamiento parenteral. Y la norma oficial mexicana 039 de la enfermedad de transmisión sexual nos dice lo siguiente: nos recomienda utilizar ceftriaxona 250 miligramos intramuscular más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Esta es como la recomendación principal. Y ahora también nos menciona que se puede dar cefotetán, pero recordar que este no hay en México. Y también nos mencionan un esquema en el cual consiste en clindamicina vía intravenosa, 900 miligramos cada 8 horas más gentamicina, la cual se daría de la siguiente manera: 2 miligramos por kilogramo de peso dosis inicial, seguida de 1.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Esta puede ser sustituida por una dosis única al día, seguida por clindamicina oral o doxiciclina con metronidazol. Este realmente es el esquema que nos menciona a pacientes hospitalizadas, pero recuerda, ceftriaxona más doxiciclina sería el de primera elección. Ahora, hay consideraciones especiales en donde tenemos que tener en cuenta más factores de riesgo que la paciente llegará a tener, como cuál, aquella paciente que tenga enfermedad pélvica inflamatoria y VIH, pues estas pacientes es importante referirlas a segundo nivel. Otra consideración especial sería aquella paciente que le colocaron el DIU. Recuerda que la colocación del DIU, el riesgo de desarrollar enfermedad pélvica inflamatoria disminuye posterior a las 3 semanas de que se lo aplicaron, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, que aquella paciente que le colocaron DIU, estar valorándola hasta mínimo las 3 semanas después de que se aplicó. Y recuerda, no se recomienda dar profilaxis con antibiótico cuando se utiliza el DIU. A pesar de que aumente el riesgo, no se recomienda utilizar profilaxis. Y algo importante, que si la paciente llega a desarrollar enfermedad pélvica inflamatoria y fue asociado al DIU, lo que tenemos que hacer es remover el DIU. Otro dato importante que lo tendríamos que enviar a segundo nivel sería la intolerancia a la vía oral, fiebre elevada, náusea y vómito, embarazo y un absceso tubovárico. ¿Cuándo se considera falla al tratamiento? Cuando existe recurrencia de los signos y síntomas dentro de los 10 a 14 días de haber completado el esquema de tratamiento con antibiótico. ¿Y cuándo se considera tratamiento quirúrgico que se le tiene que hacer a la paciente? Cuando la paciente presente fiebre persistente, bacteriemia, dolor abdominal agudo o ilio persistente. Y es muy importante estar vigilando condiciones como la presencia de un embarazo o falta de respuesta al tratamiento vía oral, intolerancia a la vía oral, cuando tenga la paciente un cuadro clínico grave o náusea o vómito, así mismo como la sospecha de un absceso tubovárico. Recuerda que estas son indicaciones de mandar a la paciente a segundo nivel y pues prácticamente hospitalizarla y darle un tratamiento mucho más multidisciplinario. Y listo, este es el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, no dudes en decirme y nos vemos en el siguiente video.